a este espacio, que es el espacio de memoria y promoción de los derechos humanos del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Este lugar, como ustedes saben, funcionó en 1978 como centro clandestino durante la última dictadura militar. A partir de lo ocurrido, la historia, por ahí leyendo los carteles que están, cuando vengan otro día, hace frío, pero si pueden, del otro lado del parque, digamos, hay una serie de carteles que nos muestra, nos da como un pantallazo de lo que acá ocurrió, quiénes eran los compañeros que estuvieron acá, que la mayoría están desaparecidos, etcétera, etcétera, y cómo fue la lucha por recuperar el lugar, que fue por los vecinos. Ellos empezaron. Y ellos, la lucha fue de abajo hacia arriba, una lucha colectiva que aún sigue siendo colectiva. Y hay una mesa de trabajo y consenso que está formada por lo que dicen los funcionarios, nos llaman la pata civil, la sociedad civil. Hay un equipo de trabajo, hay una radio, acá está el compañero Oscar, si alguien quiere hacer un programa, seguro que hay lugar, ¿no? Ahí siempre. Bueno, perfecto, así que cualquier cosa. Los programas de la radio presente son muy lindos, la verdad que todos son muy buenos, así que, no, lo digo en serio, porque por ahí algunos tienen inquietudes y es un espacio para ser utilizado y no abandonarlo, así que bueno, están todos invitados. Nada, y cuando quieren hacer la visita, entran. Los que no lo hicieron todavía, es sencillo. En Facebook buscan la página Ex Olimpo y ahí sale toda la información. Así que bueno, nada, siempre ahora le dejo la palabra a los protagonistas, a la protagonista. Así que bueno, gracias por venir y bueno, que nos sigamos viendo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Soy la coordinadora del taller literario, que después de varios años, voy a hacer algo cortito porque no preparamos nada, no preparamos como grupo nada. Después de varios años de estar escribiendo acá alrededor de una mesa solitos, juntitos, calladitos, pensamos que esto tiene que tener una proyección a la comunidad. No toda la comunidad ve con buenos ojos que esto sea un sitio de memoria y no un emprendimiento inmobiliario, de eso que acostumbran a hacer determinados jefes de gobierno. Y decidimos salir un poco afuera con la gacetilla del taller literario que sale todos los meses, con la presentación de escritores que todos los meses, el último sábado se presenta uno. En julio no va a haber presentación de escritores, son las vacaciones, y en agosto va a venir, sí, un escritor, Carlos Migliori Bataller, que nos ha mandado otro escritor que está por ahí con su libro. A ver. ¿Dónde estás? Que diga presente. Ah, se fue un ratito. Bueno, vino de parte de... Bueno, y lo otro que hacemos es un poco publicaciones. Tenemos ya 2 antologías publicadas, soporte papel, una antología virtual, y está en preparación la 3ª antología papel, que seguramente para fin de año saldrá. Bien. El concurso, que es muy importante, el concurso literario, del cual pueden participar, están las condiciones, se pueden buscar por internet. Bueno, y hoy vengo abrumada, porque cuando bajé el currículum de Irma y vi todo lo que tiene, cada vez que leía me hacía más chiquita. No, estoy grande, ya tengo muchos años. Irma nació acá, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Se acuerdan del error que cometieron en un libro que vino a presentar un compañero docente? Cuando pusieron, en vez de ciudad autor, pusieron ciudad autómata. Ay, qué divino, qué lindo para fue un error, un chiste. Fue un error, él no lo sabía.
Ay, pobre. Y se lo preguntamos porque realmente decía, editor hay que nació hacerle en la un ciudad juicio. autómata. De, bueno, Al editor hay que hacerle un juicio. nunca más el error más verdadero. Bueno, estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y en grupos de estudios particulares con diferentes investigadores y escritores, como Ricardo Piglia, Nicolás Rosa, Liliana Luquín, Antonio Di Benedetto, entre otros. Tiene publicadas poesías y cuentos. Y no les conté, es una de las jurados del concurso que estamos realizando este año. En el rubro Cuento, sí. Creo. En el rubro cuento. No sé. Bueno, pero publicó en Poesía de Madrugada Los Días, que obtuvo el primer premio de la Fundación Victoria Ocampo, y Árbol de mis ancestros. Publicó libros de cuentos. Hay una nena que gira, La escalera del patio gris, Una luz que encandila, una foto de Einstein tocando el violín y fervorosas historias de mujeres y hombres. Obtuvo diversas distinciones, entre las que se destacan el Premio ABC, primer premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires, primer premio internacional de Puerto Rico, primer premio internacional de novela Mercosur. 3 de sus novelas fueron finalistas en los premios Clarín, Fortabat, La Nación de novela y Planeta de Argentina. Algunos de sus textos fueron traducidos al inglés, alemán, italiano, ruso y portugués. El libro de relatos A través de la noche se editará en 2023. Fue becaria del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, ya está. ¿Nada más? No sé, pero bueno. Sí, porque sí, ya estamos. Era todas la las más hojas- claro, la más Sí, ¿te sintética. parece? Si no, Está nos bien. vamos, No me comí nos ningún vamos premio. mañana. No. Bueno, y el que quiera acá, abrumarse, acá están todos los premios. No, está bien. Felicitaciones. Gracias. Y 1000 gracias. Vino aquí por Graciela Sarlinga. recomendación de Graciela Somos Sarlinga. amigas desde los 18 años en la facultad y vecinas. Éramos vecinas, así que nos conocemos hace muchos años. Claro. No pudo venir porque está posoperada. Claro, Sí. Graciela está en posoperatorio. Seguimos de cerca. Sí. Nuestra compañera. Viste que hubo un grupo de WhatsApp que todos escribíamos. Graciela fue una de las premiadas en el concurso literario del año pasado. Muy talentosa. Muy talentosa, lástima que este año no se pueda incorporar. Sí. Le estamos mandando buenas ondas para que Sí. venga. Bueno, ahora no les charlo más y las dejo con Irma Berolín, Sí. la multipremiada escritora. No. Miren, el sistema de premios yo lo utilicé en un momento para acceder a las publicaciones, que ya se terminó. Fue una época en los 90 que había como una posibilidad, entonces era la manera de poder editar simplemente, Claro. nada más. Sí. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar acá, agradezco la invitación a todos, especialmente a Elsa, con la que tuve más contacto. Estoy también un poco emocionada por venir a este lugar. Di vuelta a toda la manzana y saqué fotos. No sabía que era tan grande. Bueno, siempre que me invitan es una posibilidad de crecimiento, pero en este caso es un poco más difícil. Cuando a mí Graciela me dijo, no, es para que leas alguna cosa. Entonces yo vine engañada, pero generalmente hablar del propio trabajo, de la propia escritura, es un desafío mayor, porque es fácil hacer una crítica de un texto de otro. Es decir, ahí estamos en un lugar vertical, yo miro hacia abajo el texto y ver, lo mismo cuando escribo, pero ponerme como lectora, salirme del lugar de escritor y ponerme como lectora implica un desplazamiento que horizontaliza la situación. Y ese cambio de lugar es una posibilidad enorme de crecimiento, porque en realidad estamos en el siglo de la horizontalización. Y ya lo estamos viendo, el sistema patriarcal, ¿no? Donde hay una autoridad y después todo lo que viene abajo está subsidiado, está sometido a ese poder. Y eso lo podemos ver como extremo en el desastre ecológico o en las dictaduras en el plano político. Horizontalizar es revolucionario, digamos, porque podemos establecer muchas más conexiones cuando horizontalizamos y eso nos permite ver un panorama mucho más amplio. Lo estamos viendo en la revolución de los géneros sexuales.
que es algo que todavía no terminamos de incorporar, pero que creo que es el principio del cambio de paradigma que se va a plasmar en muchas cosas más. La existencia de este lugar es precisamente pasar de la verticalidad del poder a la socialización del taller, de la crear la cultura. Y por otro lado, vamos a hablar de cultura, claro, la cultura y el arte son expresiones que le permiten a los individuos de una sociedad construir identidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de expresar, de comunicar de modo múltiple a través de lo simbólico, que es el objeto de arte. Es decir, no es la información que va y da un significado, sino un significado múltiple. O sea, la estética como fenómeno apunta a todos los niveles del ser, a la parte emocional, a la parte intelectual, a la parte sensitiva, a la parte espiritual. Por eso el arte es tan revolucionario, porque es transformador. Y por eso las dictaduras lo persiguen, porque si una sociedad, los individuos de una sociedad reconocen su propia identidad, no pueden ser manejados tan fácilmente, y es a través de la cultura y del arte. El arte es mucho más poderoso. No casualmente ciertos partidos políticos yo creo que no comprenden, ¿no? Alguien dice que en realidad no tienen voluntad política. No, comprender la forma en que el arte opera es algo conmovedor, si nos ponemos a pensar. Y bueno, y las grandes, cuando las sociedades decaen, el arte se degenera, ¿no? Bueno, yo voy a intentar hablar desde mi experiencia de vida y mi conexión con la literatura. O sea, vida y arte para mí están muy vinculados. Ya nosotros nacemos... ¡Ay, qué lindo! Mira, ¿viste? El arte se introduce. Vida y arte se conectan todo el tiempo. O sea, cuando nacemos ya nacemos a un mundo de signos, pero nacemos con una codificación familiar, un ADN. O sea, no venimos de la nada. Y cuando llegamos al mundo cultural tampoco, y la literatura mucho menos, porque tenemos una tradición literaria, ¿no? En mi caso, el contacto primero fue la oralidad, como en la mayor parte de las personas. Nosotros nos criamos en una familia que nos cuentan historias en el borde de la cama. Generalmente es la madre la que hace ese trabajo de transmisión cultural, y que ahora afortunadamente estamos ampliando, y los hombres también les leen cuentos a los nenes, pero la transmisora de la cultura siempre ha sido la mujer. Y en mi caso fue una abuela, pues yo quedé huérfana de chica y mi abuela era la que me contaba historias. Era una contadora de historias estupenda. Murió con 100 años y yo le grabé los últimos años algunos textos, pero eso de sentarse en la cocina y de contar historias y que hablamos de la familia, es una trama interesantísima de relatos. Yo hay relatos de mi abuela que los he publicado en literatura infantil tal como me los dijo. O sea, ella sabía estructurar un relato oral del mismo modo en que alguien escribe un cuento. Pero por otro lado yo me crié en un barrio, yo soy de Floresta, yo soy de lo que ahora es Villa Santa Rita. Nací en Villa Urquiza, pero a los 5 años pudieron comprarse una casa más grande, una familia ensamblada, con 2 hermanos mayores del primer matrimonio. Y el barrio era un germen de historias, porque era un barrio de tango, ¿no? En los 60, fines de los 60 y principios de los 70, había una circulación de historias que le daban identidad al barrio. Yo me acuerdo que se contaba la historia de la chica que se fue y que volvió con el hijo, y que seguro que es el hijo de ella, el muchacho que estuvo preso y que volvió, y se hacía toda una trama. Eso para mí fue un alimento muy rico. Yo vivía sobre Emilio Lamarca, entre Elpidio González y el pasaje de la Puñalada. Si ustedes me dicen cómo se llamaba el pasaje, no me acuerdo. Era el pasaje que, a la manera de Borges, los cuchilleros se peleaban ahí. En verano cerraban las cosas así, le ponían unas barreras y poníamos una mesa y todos comíamos en la fiesta. Era una forma de vida poco parecida a la de los pueblos, que ya se ha ido perdiendo. Entonces mi inserción en las historias de barrio fue otro elemento de la oralidad. No nos olvidemos que la oralidad es una de las formas de transmisión de cultura previas
y fundamentales antes de la llegada de los españoles a América, que fue sacada del corpus literario y que ahora está siendo revisado para que entre en el canon. Toda la literatura indígena, los payadores, los coplas, ¿cómo se llaman? Los dichos populares, los refranes. Así es que bueno, y esa oralidad que a mí me despertaba tanta inquietud, fue reforzada por la llegada de una tía. Yo vivía con mis abuelos tenían un tío, que era mi tío, que empezó a estudiar teatro en el conservatorio. Mi tío era bastante parco, pero se puso de novio con una actriz que ya era más conocida, y mi tía se quedaba los fines de semana en casa, familia italiana. Hacían teatro en el San Martín, en el Cervantes o en Cooperativa, y ella se quedaba. Y cuando se quedaba, a la noche dormía en mi habitación, porque a pesar de que tenía más de 30 años, en esa época no se permitía que como durmieran, eran gente, me decía, tomame la letra. Y tomar la letra era, por ejemplo, un libreto de Migré o de Abel Santa Cruz, o podía ser una obra de teatro de Chekhov, de Lorca, de Ibsen, y ella me repetía la letra rápido para ver si yo cotejaba, si ella había memorizado. Y yo no me di cuenta que a los 8 años estaba leyendo los clásicos sin saberlo. A partir de ahí, bueno, mi tía me llevaba al teatro, había hecho televisión, era todo un mundo. Y ella solía narrar, era una narradora de esas que se enojaban si uno no la escuchaba. Pero ella te podía contar su viaje a Europa como el contenido de la obra teatral que estaba haciendo en el mismo plano. O sea, ficción y realidad eran la misma cosa. Y ahí empezó a gestarse un mundo para mí, ¿no? Con esta tía. Bueno, pero el teatro venía gente muy famosa a casa, venía Brandoni, el grupo Stivel, y ellos hablaban todo el tiempo, no hablaban solo de teatro, hablaban de cultura, hablaban de música, de pintura, y todo era una cosmovisión integrada, ¿no? Para ellos, porque la formación en esos años del teatro era primero focalizada en la palabra, porque era el teatro español, que era un teatro de tradición, le da mucho valor a la palabra y al discurso y a la vocalización. Ahora se le da más importancia de pronto a la expresión corporal, en aquellos años no. Entonces estudiaba mucho lo textual, ¿no? Y bueno, yo escuchaba todo eso y todo eso lo empezaba a vincular. Y a ver si me estoy olvidando de lo que tenía que decir. Bueno, no, íbamos entonces con la tía dichosa. Bueno, después de esos procesos, venía el momento en que trataban de decir la letra interpretativamente. Cómo decir el texto ya no memorizándolo, sino con una inflexión. Ahí yo empecé a darme cuenta que los textos tenían tonos. Después venía la interiorización del personaje. Ellos trabajaban con Stanislavski, que es volver a la memoria emotiva de tu propia vida para ver si eso tenía conexión con el personaje que vos vas a recibir. Y ahí yo descubrí algo que después con los años me di cuenta que lo llevé a la literatura y que fue muy impresionante. Porque en esos años, más adelante, yo leí la biografía de Isadora Duncan. No sé si saben quién era Isadora Duncan, la creadora de la danza moderna. Ella nació a fines del siglo XIX, pero comienza en el siglo XX, y se negó a hacer el ballet de puntas, el ballet clásico que surge con el romanticismo, que es extremadamente exigente y que tiene una formación tan dura que terminan con los pies llagados. Ella conoció a la Pavlova, que era la famosa bailarina rusa de aquellos años, y dijo: yo así no voy a bailar. Y en su libro cuenta que estuvo mucho tiempo sola en su casa tratando de encontrar el inicio, el origen del movimiento dentro de su cuerpo. A mí me impresionó tanto eso, y yo lo asociaba con lo que hacían los actores para crear un personaje.
Muchos años después, cuando empecé a escribir y ya tuve el oficio, me di cuenta que yo hacía el mismo trabajo antes de empezar un texto. Esa conexión con lo profundo, para que el texto no se convirtiera en una redacción, sino en un texto literario. Yo después hice trabajos con hinduismo, soy meditadora, hago cosas con el cerebro y me doy cuenta que tengo que tener una vibración en consonancia con esa emoción para que el texto pueda vibrar en esa frecuencia. Pero eso lo aprendí del teatro, porque tuve el privilegio de ver cómo hacían ellos, ¿no? Bueno, luego del proceso del personaje venía la interacción entre... No, antes de eso, me olvidé, ¿ves? Eso era lo que me había olvidado antes cuando hice un blanco. Ellos analizaban el texto. Vamos a ver este texto dónde está, en qué época, a qué época, digamos, se circunscribe. ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era la ideología? ¿Cuál era la sociedad de esa época y los valores? Porque para poder interpretar al personaje tenían que conocer las motivaciones profundas dentro del contexto de la época. Entonces ahí yo empecé a entender la literatura como un fenómeno social, ¿no? Y luego se analizaba la obra con sus partes, es decir, ¿por qué en el primer acto se realiza esta acción y por qué en el último se... Entonces ahí aparecía el concepto de obra como algo orgánico, como algo que eran partes que debían estar conectadas, ¿no? Y después lo más importante es la puesta en escena, o sea, la interacción entre los personajes genera una relación entre ellos, pero además hay algo muy importante en teatro que es el tiempo, el timing. Una obra de Chekhov tenía que de pronto tener un tiempo aletargado porque correspondía a la melancolía de los personajes. Pero ese tiempo no podía estar todo igual, porque si estaba todo igual era absolutamente monótono. El arte se nutre del contraste. Entonces, el contraste de los tiempos, de los ritmos, sabemos que las obras, sean cuentos, sean obras de teatro, en los finales se acelera el ritmo. Lo vemos en las películas. En los finales siempre aparecen las persecuciones y demás, porque la misma obra va generando un ritmo que necesita, que va acumulando tensión y necesita el desenlace que tiene que tener un pico, ¿no? Todo eso a mí me sirvió mucho para el momento de hacer narrativa, ¿no? Para mí, yo me di cuenta que eso lo tenía incorporado sin saber y me lo fue dando la práctica de escritura. O sea, uno desarrolla durante muchos años algo que se llama oficio, pero el oficio necesita... es como la combinación entre lo que está establecido, lo que está automatizado, con aquello que no está automatizado, que sería la epifanía, eso que surge, que le llamamos inspiración, y tenemos que jugar entre esas dos cosas, la tensión entre lo que sabemos, pero también tenemos que tener la frescura para que eso no sea una repetición mecánica de lo que conocemos. A mí me ha pasado, lamentablemente, después de escribir las primeras cosas, que escribí novelas y cosas que cuando las terminé me di cuenta que le faltaba esa chispa. Las había escrito mecánicamente porque ya conocía la técnica. Y Ricardo Piglia, que fue mi maestro, decía, a veces el segundo, tercero, cuarto libro de un escritor no es mejor que el primero. El primero a veces tiene esa frescura, ¿no? Bueno, yo empecé con poesía. ¿Quién no empezó con poesía? ¿No? Yo empecé con Alfonsina Storni, Becker, y me lo sabía de memoria. Y mi tía preparaba cosas de poesía y me decía, vamos a preparar Entonces, bueno, Alfonsina Storni me la aprendí de memoria. Me acuerdo que conocí a Berta Singerman, que lo solía, ustedes no deben conocer, era una famosa declamadora de poesía, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, Alfonsina decía, tú me quieres blanca, me quieres de espuma, que sea Azucena sobre... Y entonces mi tía dijo, no, esto es irónico, en plena revolución, digamos, sexual de los 70, no podemos decir así. Decíamos, tú me quieres blanca, me quieres de espuma, que sea Azucena sobre todo. Entonces era
una interpretación de los tonos. A través de eso yo me di cuenta también que existían los registros literarios. Es decir, una cosa es el lirismo, otra cosa es la novela gótica, otra cosa es la novela jocosa. Es decir, el tono, la importancia de reconocer en una obra cuál es el registro, ¿no? Y me acuerdo Alicia Verdaxaga, que hizo una interpretación de Borges de Fundación Mítica de Buenos Aires, y también lo hizo irónico, es decir, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados sobre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era Azulejo entonces, como oriundo. Bueno, a mí me encantaba la manera en que se podía transgredir el tono, porque esa transgresión después la usé yo en mi estética. A ver, yo soy una persona que junta cosas de la calle sin ningún pudor. Cuando vivía en Belgrano, que era más pituco, lo hacía, y lo hago ahora en Villa Urquiza, que son menos pituco, y ando arrastrando cosas, tengo cuadros. Bueno, eso de tomar algo que existe y transmutarlo en otra cosa, que hago con la materia, lo hago con la literatura. O sea, yo construí un universo literario que parte de una evocación de la infancia, ¿no? Vuelvo a los 70, a los 60, a los fines del 50, pero no me quedo en eso, trato de usar el grotesco, el absurdo, y le doy una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, ahí está la vida y la escritura juntas. Yo creo que todos escribimos como vivimos sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿no? Bueno, de la poesía, yo escribí un diario también. O sea, yo valorizo mucho el diario como elemento de escritura fundamental. Lo hice desde los 13 años, leí el diario de Ana Frank, que me dio mi tía, y ahí descubrí que la posibilidad de desbloquearme, de soltar, de criticar a mi abuela, de quejarme, de hacer terapia. Esos diarios que yo escribí entre los 13 y los 18 los quemé ceremonialmente en la terraza, había un olor terrible, mi abuelo decía, ¿qué está pasando? Eso después se retomó en la época de la dictadura, decía, ¿por qué está tan oscuro el inodoro? Pero bueno, en aquel momento yo creo que los diarios sí merecían ser quemados, los libros posteriores lamentablemente no. Y bueno, después seguí con el diario, y el diario yo me he dado cuenta que es un elemento más de trabajo literario, ¿no? He leído hace poco los diarios de Piglia que se publicaron y me impresionó mucho cómo él usaba el diario como espacio de reflexión crítica, ¿no? O sea, como él era muy investigador del tema literario. En mi caso era un puente, el diario, y también un disparador. En muchas cosas que yo escribía en el diario, como yo soy autorreferencial, o sea, yo trabajo un poco con mi propia historia, después se convirtió en un cuento o en un poema. Y ahora el Facebook, para mí, por el perfil que yo tengo en el Facebook, también funciona como un diario. Me han salido cosas ahí que después las uso, y me salen textos que los uso literariamente, ¿no? Bueno, lo que me cambió en la vida fue la Facultad de Letras. Hay una película que no sé si la vieron, que se llama Mirta, de Liniers a Estambul. Sí. Ella dice que el viaje más largo no fue a Estambul ni a Suecia, sino el que hizo en el 106, sí, desde su casa hasta la Facultad de Clínica. Sí. Y en mi caso en el 109, desde Floresta hasta lo que en ese momento era el Clínicas, que después fue una playa de estacionamiento, como se dice en la película. Bueno, ese fue el viaje más largo, a pesar del privilegio que yo tuve de haber tenido una tía como la que tuve. Dice, Piglia suele decir que la cultura no se transmite de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos. Es una ironía, pero hay algo de eso, porque la libertad que tienen los tíos, que no es la de educar a los hijos, siempre son los rebeldes, los que les muestran otra posibilidad, ¿no? Y bueno, la poesía, empecé con poesía, pensé que iba a escribir poesía, me acuerdo que fui a un taller, empecé con los 79, el taller literario es un fenómeno de la dictadura, porque el taller literario tuvo una gran fuerza en la Argentina, porque no había posibilidades de reunión. Claro. Y mucha gente que fue exiliado, presos políticos, o sea, exiliados políticos, llevaron el taller a España y a México. En realidad el taller es casi como el dulce de leche, un invento argentino,
porque los lugares de refugio eran el psicoanálisis y los talleres, ¿no? Y los grupos privados durante la dictadura, porque si había 2 personas decían circulen, circulen. Entonces eso de circulen, hay muchos chistes sobre eso. Bueno, y pensé que iba a escribir sobre poesía, pero a mí no me salía la poesía, no era lo que yo quería. Yo era pizarnikiana y me empeñé en hacer una poesía, ¿cómo diría yo?, simbolista, concentrada. Y yo se ve que como sagitariana que soy, necesitaba la expansión. Y no se me ocurrió hacer una poesía como la de Olga Orozco, que era más narrativa. Entonces no encontré la forma. Y me acuerdo que fui al taller de Liliana G, que digo, no, voy a dejar, porque escribí un cuento, lo leí, voy a hacer poesía. Me voy a vivir a Misiones, después a Córdoba, y en Córdoba escribo mi último poema y empiezo narrativa. Y me empieza a pasar algo muy interesante. Como hace 1 año y medio que yo no estaba en Buenos Aires, empiezo a tener nostalgia del barrio, nostalgias de mis contactos, de mi mundo, y ahí, sin darme cuenta, gracias a esa distancia emocional, yo empiezo a construir un universo narrativo, ¿no? Piglia siempre decía, lo más importante es el universo narrativo y la voz propia. Si vemos en la Argentina los referentes, bueno, Cortázar con un mundo dislocado y surrealista era propiamente cortázariano, o Borges con sus cuchilleros, sus espejos, sus laberintos, construyó un universo único, repetitivo pero único, ¿no? Saer con La Pampa Húmeda hizo la construcción de un espacio cerrado pero abierto a la vez, con esos personajes que son siempre los mismos. Y yo empecé a darme cuenta que el barrio y la infancia eran mis espacios. Y ahí escribí mi primer cuento, que salió en la Universidad de Córdoba en una publicación que se llama Regreso a casa, que inaugura el relato mío de la niña que pierde a la madre y bueno, la muerte. Soy muy monotemática y yo creía que me iba a despedir y nunca me despido. Es como que eso vuelve. Bueno, y así pude escribir mi primer libro después, pero me costó mucho. Yo escribí varios libros antes y sabía que no estaban bien, de cuentos, ¿no? Un verano logro más o menos juntar y ahí me encierro y termino lo que es Hay una nena que gira. Me pasó una cosa impresionante. En ese libro yo creo que es fundacional. Fundo el espacio al que voy a volver constantemente, y también un tono que juega con lo lírico y con el humor, un juego entre esas 2 oposiciones que está presente en casi todo lo que escribo. Pero me pasó una cosa, yo cuando terminé el libro supe que lo iba a publicar y no conocía ningún editor y no sabía cómo hacer, pero yo supe. ¿Y qué me pasó? Me quedé sin voz, pero no sin voz afónica, sin voz. Yo quería hablar y no tenía voz. Y no había celulares, no había contestadores telefónicos. Yo tenía un teléfono negro y sonaba el teléfono y yo no lo podía atender. Y yo decía, si me quedo sin voz para siempre, ¿qué hago? O sea, fue una respuesta emocional poderosísima, ¿no? Volvemos a esto de literatura y vida como un continuo. Bueno, gané el premio del Fondo de las Artes, que en ese momento era importante porque salíamos de la dictadura. Entonces, quienes publicamos libros en esos años, fuimos bien recibidos por los escritores que ya estaban consolidados, porque querían saber si había gente que escribía todavía, si había, además de los cuerpos que habían desaparecido, había cultura. Entonces, me escribió María Elena, la conocía por mi tía, pero no se acordaba de mí, porque la había conocido de chica. Me escribió Piglia, María Elena, Sábato me llamaba por teléfono, qué sé yo, de Nevi, o sea, mucha gente, pero no me pasó solo a mí, nos pasó a muchos, porque había una avidez por reconstruir la cultura nacional y que haya continuidad, y que haya nuevas voces, ¿no? Así es que yo agradecida, y sí conocí a Libertad de Mitrópolos, que no sé si saben que es la autora de Río de las Congojas, que es una novela maravillosa. Hace poco en el CCC se le hizo un homenaje, era la esposa de Joaquín Januzzi. Y ella fue mi gran amiga, con ella hicimos un montón de cosas, hicimos un encuentro de escritoras, yo le hacía las cartas, ella me hablaba por teléfono, y yo grababa con el cassette y después lo desgrababa y le invitaba a la firma para no ir a la casa. Hicimos un movimiento de escritoras de todo el país, de escritoras, porque era feminista.
había una comisión con María Rosa Lobo, Alicia Steinman, nos reuníamos para todo esto. Bueno, fue una experiencia hermosísima y agradezco haber vivido con ella tantas cosas. Falleció. Bueno, después yo tuve la posibilidad, yo con ella, con Libertad, le decía, quiero escribir una novela Libertad y no sé cómo porque estoy muy metida en el cuento. Y ella me daba pautas, cómo hacer para escribir una novela. O sea, no te pongas, no lo hagas correlativamente. Vos cuando estás emotiva, y es otra vez Stanislavski, si un día te levantás emotiva, escribí la parte de la novela donde está la tal cosa, ¿sí? Y después armala como un rompecabezas. Bueno, escribí El puño del tiempo, que es una novela en la que yo creo que parodio los géneros literarios, ¿no? Parodio lo que sería la biografía, porque es una especie de biografía, pero hay elementos ahí de la cultura popular, del refranero, invento refranes que no existen, aparece Superman como un personaje, entonces en un momento dijeron que era realismo mágico, yo cuando tuve que escribir en página 12 puse que no, que era el grotesco lo que yo estaba haciendo. Yo creo que hay un juego entre el humor, el lirismo y el grotesco en la novela. Y me fue, bueno, salí finalista de Planeta y no pasó nada, creíamos que porque era al principio, estábamos enloquecidos. Y después no pasó nada, porque fue todo el fenómeno. Y después gané el MC y bueno, entonces la pude publicar. La otra, bueno, seguí escribiendo cuentos y los cuentos son una confirmación y una ampliación de mi primer libro de cuentos, ¿no? La escalera del patio gris, en donde yo tiendo a profundizar la línea estética y a consolidar ese universo. No busco cosas nuevas. Sí, mi segunda novela fue una novela basada en mi experiencia en Misiones. Es una novela donde cambia el escenario y es una novela rural, digamos, transcurre en Misiones y tiene una voz que yo cuando la escribía decía, uy, esto me parece que parece Marguerite Duras, ya no es García Márquez, es Marguerite Duras. Bueno, me gustó cambiar de tono, pero siempre con esa visión, digamos, lírica, ¿no? Y la novela esa me dio plata, y yo me tenía que mudar, y gracias a Dios está en los ladrillitos de mi casa. Seguí trabajando con narrativa, y después me pasó una cosa curiosa. Como mi primer libro se llamaba Hay una nena que gira, me dijeron, ¿por qué no escribís para chicos? Y empecé literatura infantil. Yo necesitaba ganar dinero en esos años porque tenía las dos casas con mis abuelos, así que hacía talleres, coordinaba talleres, y la literatura infantil me dio dinero, me fue bien, y escribí bastante, iba a las escuelas, hacía talleres con los chicos, te conté que hice un libro de texto, que bueno, fue muy oneroso, todo eso. A mí el género infantil me enseñó mucho. Es un género en donde hay que ser muy humilde porque uno trabaja con la editora y te dice, esto no va, porque hay que negociar con la psicología, con el vocabulario, los chicos por ahí esas palabras no las usan, con la conformación del género, es decir, tiene que estar muy bien armado un cuento porque el cuento está estructurando la psicología del chico. Y yo fortalecí mucho mi estructura de cuento, porque fundamentalmente se escribe cuentos. Y también mi lugar con respecto al texto, ¿no? Este trabajo editorial, ahora estoy corrigiendo el libro que va a salir, que le cambiamos el título, y antes había una cosa de decir, yo escribo así, que no me lo cambien. No, para eso está la editora, porque es una buena colaboración, digamos. Igual hay que corregirlos a las correctoras, porque te corrigen desde un lugar que eso, digo, no, mira, esto está en función del tono, porque ellas corrigen desde la norma, pero es una gran ayuda. Así que bueno, y ahí la literatura infantil, yo no sé qué pasó, pero en un momento me abandonó. Yo hubiera querido seguir escribiendo para chicos, pero hay que estar conectada con ese lector. Y yo me di cuenta que los años que escribí para chicos, no escribí casi otra cosa. Era como que me dediqué a eso, ¿no? Y me quedaba como chico, o sea, me quedaba estrecho. Yo quería seguir escribiendo y bueno, después la tercera novela mía, que es La mujer invisible,
ya se empezaron los problemas para editar y yo dije, no voy a escribir más, ¿para qué voy a escribir una cosa larga? Nadie. Y entonces me acuerdo que Gloria Pampillo me dice, bueno, pero te ha ido bien con novelas, sí, pero la cosa es que gané la beca del Fondo de las Artes y la tuve que escribir, porque me dieron 6 meses y me pagaban, pues yo necesitaba plata. Pero decís como si... No, sí, bueno, pero sí, bueno, gané la beca. Sí, esas se me terminaron los premios. Llegó el 2000 y se me terminó todo. Eran otras épocas. Y uno tenía una edad, viste, era todo que se daba. Bueno, y me acuerdo que yo había propuesto una vez digamos, lo que se presenta, que es el diagrama de la novela, y la tuve que cambiar porque Libertad se enfermó, mi abuelo se enfermó y me la pasaba en los hospitales, así que el argumento de la novela transcurre más en los hospitales, enfermé a todos los personajes y listo. Y me pasó algo muy interesante, hice la descripción de un hospital que ocupa muchas páginas, y era medio kafkiano y disfruté muchísimo, porque sí, como estaba internada yo también. Así es que bueno, y después me pasó otra cosa, yo empecé a hacer una tarea espiritual, yo trabajo con canto védico, el canto védico trabaja con el sonido en sánscrito. Yo estuve en la India varios meses, ¿no? Y eso se supone que interviene en la vibración de tus células. La música es muy poderosa. Hice un trabajo para que la literatura, se hace un año, se hace todas las mañanas, a la mañana y a la tarde. Y me pasó una cosa curiosa, me empecé a despertar a la madrugada y escribía poesía, pero a las 4 de la mañana. Yo no me había dado cuenta que lo que me estaba pasando era el efecto de la práctica. Y empecé a escribir poesía, y la poesía volvió. Y así publiqué poesía y empecé a trabajar. Y la poesía es algo... Yo sé que la poesía está como... Yo digo que la poesía se comulga con la poesía, ¿no? Y que con la narrativa se es testigo o se es cómplice. Pero la poesía tiene algo como religioso, ¿viste? Algo místico. Y no se escribe poesía de la misma forma en que se escribe la narrativa. Porque la narrativa es un discurso lógico, causa-efecto. Entonces, si tenemos el cordón umbilical del relato, podemos ir sosteniéndonos. Pero la poesía te deja desnuda frente al lenguaje, es como si uno estuviera boca arriba, ¿no? Mirando el cielo. Hay como una horizontalidad de la palabra, no sé, es difícil de explicar. Pero yo creo que pude escribir poesía, y es una poesía a veces un poco narrativa, porque pude desarrollar primero la narrativa, que me permitió construir un sistema de escritura que yo no tenía y que antes no lo podía hacer. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, porque quiero leer algún texto, porque si no estamos estamos un poco en la teoría y los papeles y los bifes son los textos, ¿no es cierto? La verdad de la milanesa son los textos. La vida está ahí. ¿Cómo vamos con el tiempo, digo? ¿Estamos bien para leer? 6:30 podemos, 7 menos cuarto. ¿Qué hora es? Son 6:45. Entonces perfecto. Yo les voy a leer unos textos. Ay, sí, sacame fotos, así me las mandan. Pongo cara de inteligente. Escucha. Yo paso a Marta y yo te lo uso. Ay, qué lindo. Ahora les paso mi teléfono y me lo paso. Bueno, voy a leer unos textos breves y después voy a leer unos poemas. No les voy a castigar con un cuento, no se preocupen. Yo he trabajado, cuando escribo libros de cuentos, he puesto adentro combinaciones de textos bajo un título. Eso me viene de la poesía. Y les voy a leer unos textos breves de, creo que mi segundo libro, sí, de La escalera en el patio gris, que está integrado en un título, que es uno de los cuentos, que se llama Las pálidas matronas. Se llama El cuerpo de mi madre. La veo pequeña, mi madre, tan pequeña que ni siquiera parece una madre. Es demasiado pequeña allá donde yo la veo, muriéndose
en esa pequeñez de madre. No es una mujer, no es una madre, es una pequeñez que titila en una lejanía inmensa. Me he desesperado por hacerla revivir, por hacerla crecer, por obligar a sus piernas a estirarse, y cuanto más grande era mi desesperación, más chiquita se volvía ella, más y más se acurrucaba sobre un pliegue del mundo y ahí se quedaba. Solo le crecían los ojos, se le desbordaban los ojos dentro de su cara, de esa minúscula cara que flotaba sobre su cuerpito de escarbadientes. Ahora sé que ella se ponía esas polleras amplísimas, nada más que para disimular la distancia enorme que la separaba del mundo. El mundo era una palangana que iba creciendo tan rápido que el cuerpo de mi madre apenas tenía tiempo de reponerse. El simple hecho de vivir la enflaquecía, la desalimentaba, le iba quitando pedacitos de huesos y de carnes y lonjas de uñas y pellejos y pelos. Por eso pienso que la palabra madre es demasiado grandota para alguien así. Bueno, ahora les voy a leer unos párrafos de una especie de autobiografía que se llama Apuntes para una biografía, que yo saqué el modelo de los de las series de los noticieros de televisión. Combino párrafos del pasado con imágenes del presente, ¿no? Un poco de la percepción de mirar la televisión me dio la idea de la estructura de estos relatos. Y les voy a leer algunos pedacitos. He llegado a este mundo. Vine a nacer 1 año y medio después de la muerte de Eva Perón. En aquella época, las mujeres eran lánguidas y platinadas en las películas, pero en las casas de mi barrio tenían delantales y palanganas y escobillones, y a veces, algún sábado a la tarde, alguna que otra tarde a lo largo de 1 año, iban a la peluquería. Lo cierto es que nací una noche lluviosa en la que el mundo seguía siendo bastante redondo, aunque lo fue mucho más 15 años después de aquel día de mi nacimiento, cuando en la pantalla del televisor vi a un hombre con pie de plomo pisando la luna. Aquel fue el año en que se demostró que el planeta Venus es inhabitable para el ser humano. También fue el año en el que operaron a mi abuela de apendicitis. Bueno, el tema de la abuela de apendicitis en este relato va en todos los relatos, vuelve, ¿viste? Porque la abuela se la pasa hablando de su operación. Deseos de futuro. 1959. Todavía nadie ha pisado la luna y mi madre muestra en sus ojos la tristeza de perder un mundo que se le anuncia deslumbrante en las vidrieras, en las paredes recién pintadas, en las pantallas del televisor, en alajeros de plata muy rojos por dentro. A mamá le fascinaban las escaleras mecánicas, los cierres relámpagos, los vestidos de nylon, las luces, el cinemascope, cualquier cosa que oliera futuro. Pero por esas cosas que suceden vino a morirse a los 35 años, pocos días antes de que Fellini estrenara la Dolce Vita. Mis primeros años. Yo rompía los espejos de las casas vecinas. Aún puedo recordar mi mano alzada para estrellarse contra algo que brilla. De esa manera, cegué pequeños cuartos ahogados, salas inmensas con columnas de hierro, habitaciones enteras, cocinas de rojo fulgor. Todavía me estoy viendo con el ruedo de la pollera descosido, los puños y los ojos cerrados. Alta, altísima me veo sobre una mesa desmantelada. Me estiro hacia la claraboya donde la luna blanca reluce. Allí estoy. He trazado grietas en las paredes. He dejado recortes negros que se parecen al subsuelo del mundo. Los vecinos no me quieren. Aunque a mí eso no me importa. Voy de casa en casa y ando por allí diciendo: yo deshilaché la luz de la luz. Yo hice relámpagos. Bueno, estoy pensando que no va a haber tiempo de poesía, ¿no? ¿Leo poesía o leo un texto? Lo que tú quieras. Porque quería leerles un pedacito de la novela de Misiones, que es corta y sale del tema. A ver. No sé si leerle lo de mi abuela. Ay, qué difícil. ¿Qué tiempo tengo?
No, le leo de un diario que escribí cuando cuidaba a mi abuela, que después se convirtió en diario de la muerte de mi abuela. Está en un libro, Vas a tener que venir otro día. no, leo. Sí, sí. Dejo No, mi vale, casa, mis 2 gatos solos para ir a cuidar a mi abuela. Uno de los gatos está continuamente lastimado, se pelean entre los dos y el pobre pierde siempre la partida. Mi abuela también está lastimada. No bien llego, se levanta el camisón y me muestra. Debajo de uno de sus senos tiene una gruesa línea roja. Le coloco con suavidad la pomada y ella me mira y me dice, ¿viste? Tengo 2 tetas distintas, una más chica que la otra. Es por culpa de tu abuelo. Se ve que le quedaba más cómodo sobarme esta. Y se me achicó de tanto ser sobada. Mi abuelo murió hace muchos años y es raro que ella vuelva a un relato así. Lo que mi abuela no quiere decir es que bajo su seno se acurrucaban sus hijos muertos. Ahora se baja el camisón. ¿Te duele?, le pregunto. Me contesta que no, y apaga la luz. El camino de los viajeros, le leo un pedacito que es un pedacito que tiene que ver cuando ella lava la ropa en Misiones, en un pueblo perdido en la frontera. Estoy lavando ropa en la piletita. Una araña se enrosca y se desenrosca en su tela, se abre, es temible, la espío mientras el agua fría y escasa va cayendo sobre el tela estrujada, sobre mi piel que se paspará, sobre el portland rugoso y gastado de la pileta, sobre el aire que traspasa hasta llegar el agujero de la rejilla y escurrirse musicalmente. Lavo la ropa, le quito la suciedad del mundo, del cuerpo, los recuerdos, la forma de mis codos, mis rodillas, mis senos le dejaron, la retuerzo que mis senos le dejaron. Y los infinitos hilos del entramado de algodón forman ángulos, dobleces, ondulaciones, forman una inaguantable desproporción con la naturaleza. Enjuago, ya nada queda de lo que dejó mi cuerpo sobre la ropa, el agua lava, bautiza de nuevo, el agua estira, llueve sobre mi ropa, el agua se escurre por todas partes y una araña enorme y negra que tiene el tamaño de mi mano abierta imita en la intemperie del aire los descuartizamientos de esta ropa mojada que estrujo una vez más. Mis manos se cierran para retorcerla, mis ojos se achican para acompañar su tamaño. Hago desaparecer la forma de mi cuerpo en mis manos y la araña pendula, arañosa y negra la araña. Mientras tanto, se precipitan, suben y bajan los pájaros de alas dientudas por el cielo y la araña y yo, aquí estamos silenciosas, retorciendo lo que queda de nosotras. Y el agua cae, se escurre y se precipita hacia un fondo que soy incapaz de imaginar. El agua, los pájaros, la araña, yo, mi ropa estirada en el aire chorreando agua. No muy lejos, a orillas del río, otras mujeres con los pies en el agua golpean ropa mojada contra las piedras, golpean y golpean. Ese golpeteo intenso, perturbador, resuena en la boca de mi estómago. Bueno, ¿algún poema les leo o ya Sí, está? estamos con tiempo, sí. Bueno, entonces, vienen los poemas. Sí, yo tengo las 6:10. Sí. Ah, bueno. Y así podemos dialogar un poco también. Claro. Verdad. Ligero correr. Yo soy esa mujer que siempre huye de la escena candente, crucial. Tengo muchas piernas para poder huir. Tengo piernas en la cabeza, piernas apretadas en el pecho, en las manos, piernas dentro de mi boca. Ligero correr, ligero bienestar, destroza cualquier vida posible en su persistente continuidad. Corro conmigo a cuestas y el mundo se hunde en mí con todos sus lugares. Ahora les voy a leer un poema sobre Misiones, que es uno de los pocos poemas que escribí sobre esa experiencia mía en la frontera con el Brasil. Se llama Lejos de las ciudades. Me ponía unas botas negras de goma para ir a descolgar la ropa en el patio de tierra. Le tenía más miedo a las víboras que a la sombra de nuestros corazones. Una línea hecha de tiempo nos separaba de las opulentas ciudades.
Vivíamos en la orilla del monte, ajenos al mundo, medio desnudos, llenos de un hambre que no se quitaba con nada. Todo fue quehacer y trajinar. Primero nuestra ropa, sofocada entre las aguas del arroyo liso, y después enfrentarse al asedio de la yarará en el patio del fondo. El pesado balde de metal rociaba el borde de mis botas cuando él me miraba con esos ojos azules desde la cocina. Mientras yo me estiraba hacia la soga anclada en mis oscuras botas, me estiraba largamente hacia el calor de nuestras sábanas y sabía que él estaba mirándome. El paisaje me abrazaba, la tarde, el trópico, la caída del día y la luz atravesaban la claridad de las sábanas para estrellarse en la punta de mis botas negras hasta desaparecer. Él desde la cocina me seguía mirando, sus ojos azules ahogados en el cuadradito amarillo de la ventana. Avejentados calcetines. Decime cuando termino, ¿eh? ¿Querés que termine? Decime cuando. Cuando vos quieras, damos porque te quieren preguntar algo. ¿Sí? Bueno, dejamos de leer. No, ese quiero. Los avejentados calcetines es muy femenino, ¿viste? Avejentados calcetines. Remiendo mis calcetines como si la pobreza me estuviera mordisqueando los talones. Es sábado y la noche se acerca en cuatro patas, medio arrastrándose con su gateo de lujuria. Puntada tras puntada crea un hechizo bastante débil, sin rima, invocando a las fuerzas del cosmos y la naturaleza. Mis pensamientos reaccionan, mi corazón se arrebata, es la noche la que pulsa el ritmo de mi remendar. Soy esa mujer que desnudó sus pies, confiando en que algo muy vetusto recuperará su antigua forma. Inclino mi cabeza, me muerdo los labios, pretendo resucitar el tiempo. Por la ciudad, en las grandes avenidas, los sonidos se estrellan contra el pavimento negro, brilloso por el paso de la lluvia, mientras la trama de mis avejentados calcetines se me deshace entre los dedos. La aguja es un instrumento demasiado rudimentario y mis dedos son torpes hasta la extenuación. La noche crece, crece. Yo me aferro con uñas y dientes a la trama frágil que mañana cubrirá mis pies. Bueno, si quieren Una cosa termino. tan simple como el calcetín y que dé lugar a tanta poesía. Sí, y yo trabajo con lo mínimo, Sí. O sea, siempre lo más pequeño es como sacar agua de las piedras, ¿no? Hay como un minimalismo y yo eso lo quiero convertir en algo trascendente. ¿Qué les dije yo cuando me mandó Graciela Sarlica los libros? Les dije, qué minimalista que Ah, eres. qué bueno, mira vos, qué bueno. Sí. Los puedo seguir castigando, si quieren. ¿Te quieren hacer preguntas o quieren que siga leyendo? O compartir una experiencia de escritura, o sea... Una pregunta, vos Sí. fuiste contando de la poesía, Sí. de la prosa, de tu historia. Sí. Hay algo que me quedó medio en el tintero. ¿Vos decidiste, por ejemplo, ir a la prosa y después ir a la poesía, al cuento infantil, o fue surgiendo? No, yo quería hacer poesía y no me salía. Y fue como un acto de rendición dejar la poesía. Claro. Pero después dije, bueno, vamos a empezar con narrativa. Y la Claro. narrativa me creó Eran un espacio de decisiones. sí, me creó Claro. un espacio. Pero siempre hay una búsqueda. Yo quisiera ser el único género que no sé escribir, porque hago ensayo también. El ensayo no académico, el ensayo de escritor. Es teatro, no me sale. Pero yo creo que todo texto literario, cuando uno desarrolla otros textos, se enriquecen entre sí. Seguro. Te amplía, esto que hablamos de la horizontalidad, ¿no? Esto del siglo XXI y la horizontalidad. La horizontalidad nos permite establecer conexiones con múltiples elementos. Claro. Y eso nos enriquece, porque Seguro. se potencia todo, ¿no? A veces yo creo que los géneros te eligen, y a veces creo que aquello de lo que querés hablar también elige el género. ¿Viste? Porque de pronto yo Sí. empiezo a escribir algo y digo, esto es un cuento, y de ahí salió una novela. Claro.
Y a veces pretendés escribir una novela y yo tengo una que no me gustó y creo que voy a sacar de ahí cuentos. Hacemos como la modista, yo digo que somos como la modista. No hay nada más difícil para una modista que rehacer un vestido ya hecho. Exacto. Es preferible hacerlo de cero. Sí. Y yo me la paso remendando porque escribo y después no me gusta. Está A buenísimo. veces la tarea que hacen todos los escritores. Claro, claro. Sí, estamos trabajando siempre de retazo, ¿no? Claro. Y sobre todo con los textos largos, ¿no? Sí, las palabras son bastante. Sí. Abelardo Castillo decía que eran unas prostitutas las palabras. Son el lenguaje está hecho de piedra. Y porque si nosotros pensamos que queremos cambiar un adjetivo, nos damos cuenta que ningún adjetivo puede sustituir a ese. No son intercambiables. Siempre tiene un matiz de significación distinta. Entonces es muy dura la palabra. ¿Cómo hacemos, no? Yo me di cuenta del ritmo, volviendo a lo del teatro, cómo hacer para dar ritmo, cómo el gerundio me da movimiento, cómo las frases cortas me dan rapidez, cómo las frases aletargadas. Todo eso es un recurso que se va aprendiendo con la práctica, ¿no es cierto? Pero el ritmo de un texto está dado por la propia respiración. Yo cuando coordinaba talleres había gente asmática que escribía textos asmáticos. O sea, uno tiene un ritmo, yo tengo un ritmo. Sábato, mejor dicho, Saer tenía un ritmo que era un ritmo a la manera de Onetti. Esas oraciones largas con conectores que no terminaban más, porque tienen esa manera de pensar la realidad, de decodificar la realidad. Uno está decodificando lo que ve a través del ritmo de las imágenes, y son observadores, ¿no? Que van merodeando. Son personas que seguramente son muy curiosas y muy chismosas. No sé, pero bueno. Sí, bueno. El texto siempre, yo digo que la escritura literaria convierte a la hoja en blanco en un espejo, ¿no? Es una frase que he repetido mucho. Y siempre me devolvió algo que yo no sabía. Todo el tiempo me está hablando. Y yo descubro a veces escribiendo cosas que tenía tapadas. Esta es una visión un poco psicoanalítica, lacaniana, como quiera, pero somos hijos, acá somos hijos del psicoanálisis, ¿no? Pero el arte siempre es un revelador. Por algo el artista es aquel que viene a decir aquello que los otros no quieren escuchar. Lo que en realidad se dice que es la mala conciencia de la época. El artista es el que está mostrando. No hay mucho arte optimista. No, siempre estamos, Generalmente no es No. optimismo. No, claro. la cara de mi amigo Gerardo. No debe serlo. Claro. Pienso yo. Sí, viste que no sé, a mí no me pasa que yo cuando estoy feliz escribo. Yo escribo cuando hay una ausencia, cuando hay un agujero, como algo que sutura. Bueno, vos tenés más suerte que yo. Tengo las dos cosas. Ay, qué bueno, a ver si contagiame un poco. No, yo la poesía celebratoria no me sale. Por ejemplo, el canto védico, el canto hindú es celebratorio. Es hablarle a los dioses, Claro. como los cantos de las iglesias. O sea, Eso ¿viste? se puede, pero tenés que, hay Yo lo posibilidad de aprendí, aprenderlo sí, yo lo acá, aprendí o tenés que gratis. ir a la India No, todo. yo lo aprendí gratis. Ah, Sí, pero después me di cuenta que no era gratis. Ah. Porque la profesora me obligaba a ir los sábados a la tarde a cantar y yo tenía ganas de estar mirando la tele en mi casa. Yo lo que pasa es que yo seguí en una línea que era la de Sai Baba. Ajá. Sai Baba es un maestro de la India que viene a restaurar el Dharma, dice, o sea, la acción correcta. Y está en la línea de lo que es chamánico, o sea, se basa en el canto, no en la parte física, no se hace práctica física, sino el canto, la meditación, y entonces uno a través del canto aprende, primero, a apagar el ego porque cantás con los otros y sos una más. Después a que tu vibración se mejore, porque es impresionante, la música te sana y te pone, si estás mal empezás a escuchar música y entras en, Sí. y se para la mente, porque la mente nuestra no para nunca, ¿viste?
Y Cierto. para mí fue muy saludable eso. He hecho 1000 cosas yo para estar mejor anímicamente, de terapia, de cosas raras. Me he hecho cada taller ese estrafalario toda la vida. Me dice, ahí hay un taller para no sé qué, y ahí voy yo, ¿viste? A hacer el taller. Sí. Pero sí, Acá había una pregunta. Ay, sí, te escucho. Sí, en realidad me llamó mucho la atención el texto que leíste sobre tu madre Ay, qué lindo. y su empequeñecimiento. Por un lado me resonaba mi propia experiencia con mi madre, que siempre fue pequeña en su vida, pequeña de estatura. Murió pobre sola, ya está en un geriátrico, la vi un par de días antes de morir. ¿Hace mucho que pasó? que Murió falleció? en 2012. Ah, De todas maneras, lo tengo como un recuerdo que es bastante duro para mí, porque hablaste también de esos ojos. Y ya me habían dicho que estaba mal, yo estaba sin auto en ese momento, viajé con el San Martín, se suspendió un tren, viajé de madrugada prácticamente, y cuando llegué, si no hubiera perdido ese tren, no hubiera podido estar, y hasta considero que tal vez hubiera podido, no sé, alargarle un poco la vida fantasía que uno tiene. esa es la historia. Y llegué, y cuando llegué, ya sin decírmelo, me lo dijeron todo, y ella murió solita, pobre, estaba en un cuarto, con los ojos desmesuradamente abiertos, esos ojos que eran lo único que habían crecido en ese... Ay, qué fuerte lo que estás diciendo. Y sí, abiertos, y yo se los cerré, realmente me sentí muy mal, muy culpable hasta el día de hoy. Pero vos sabés que eso sentimos todos y que eso Sí, no sí, son- lo sé, pero también me hacía esta pregunta con respecto a eso que vos decías de tu madre, que se empequeñecía cada vez más, esas polleras que la separaban Sí, sí. de esa palangana inmensa del mundo, el mundo cada vez como una cosa que crecía Sí. más, y lo único que le crecían eran los ojos de testigo ante la desmesura, precisamente, ese Sí. mundo que era cada vez más grande, siendo Sí. ella cada vez más pequeña. Y quería, más allá de lo que me resonó de mi propia experiencia, ¿no? Preguntarte precisamente qué tenía que ver, digamos, dentro de tu experiencia, lo Sí. que era esa cuestión del empequeñecimiento de tu... Está bien que se supone que cuando nos envejecemos nos vamos No, encogiendo. mi madre no envejeció, murió muy joven. Yo no la conocí. 35 años. No la conocí. No la conocí. O sea, yo tengo recuerdos muy vagos de ella porque cuando tenía 4 años y medio yo, ya se enferma ella y ya me separan. Y yo no la vi. Yo esto lo imaginé. Pero imaginé, porque viste que otra cosa que pasó y que le dio mucha importancia a los relatos orales en mi vida es precisamente la muerte de mis padres en la infancia. Como casi no tengo recuerdos, yo estaba siempre escuchando qué contaban de ella para construirme una imagen. Y fue a través de la palabra que yo me construí una imagen. Entonces, yo deduje que como murió de cáncer y me decían que estaba delgada, a partir de ahí me imaginé eso. Que ella No la vi, no sabía que murió. Y me dijeron que murió y yo no sabía que era morir, o sea, todo un tema. Pero lo que te quiero comentar es que lo que te pasó a vos nos pasa a todos, porque primero la relación que tenemos con la madre es ancestral, va más allá de lo psicológico, es existencial. Entonces, la partida de la madre del mundo es algo desgarrante porque se va el vientre que nos trajo al mundo. Y eso es universal. Después nacemos y morimos solos. Y hay casos muy comunes de gente que ha estado 5 minutos allá, se fue a tomar algo, volvió a su casa y el otro murió porque esperan morir solos. Hay una necesidad, hay mucha gente, yo conocí gente que hizo regresiones a vidas pasadas, hay como una necesidad de irse y nunca está solo, porque vienen yo creo que hay algo más, yo creo. Cada uno es, pero yo soy maestra de Reiki, ¿no? Y he hecho Reiki a personas y he tocado los cuerpos y he percibido cosas y le he dicho, a vos te pasó esto y te va a pasar. Me pasó con una mujer que le hice Reiki y le digo, acá hay un estallido en la cabeza, en el futuro. No, porque eso en la vida, qué sé yo. Al mes se pegó un tiro en la cabeza. O sea, hay el tiempo, la idea del tiempo que tenemos nosotros es nada.
Entonces, no, pero esto que vos decís, tu mamá eligió morirse también sola, no es tan así. Y esa fantasía de que si uno está, es una omnipotencia frente a la muerte que tenemos todos. Absolutamente. Eso es algo solo lo que. Por eso yo dije, una fantasía mía. Sí, no, yo sé que vos lo sabés, pero lo que vos sentís, lo sentís y no hay nada. Lo sé. Y es una omnipotencia porque además la hora de cada uno de nosotros ha de llegar. Ahora ella está con vos, ¿viste? No, yo creo que, no, como dices, Atahualpa Yupanqui, con nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Por supuesto. Están con nosotros. Hay otra dimensión en la que estamos todos conectados, ¿no? No a través del cuerpo, ¿no? Bueno, ya me salió el hinduismo. No, está muy bien. Sí. Está muy bien. Pero el dolor ese no se va, ¿eh? El dolor es algo que, por más que lo interpretemos, eso es algo que está... El dolor y la culpa, Sí, hayas pero, hecho sí, lo que pero la hayas culpa hecho. no, la culpa sacátela porque no. No, pero Mira, perdón. Sí. pero es así. Yo, dentro de mi tercer libro, 40 cuentos de la cuarentena, tengo un pequeño textito. ¿Querés leerlo? Sería Sí, posible, me se llama gustaría. Si tan solo Me pudiese hablar gustaría, con sí, mi madre. sí, dale. Que Vení. tiene que ver con la muerte y eso. Perdón, ¿eh? No, Si pero es que- no, me gusta No, porque no te nos perdonamos. enriquece. No hablamos de la horizontalidad y esto es Sí, bueno, sí. hagamos Y horizontalidad. lo comparto absolutamente. Dale. Así Anoté tenemos mientras otra hablabas una serie de cosas que me resonaban. Otra y que me voz, gustaban. tengamos Bueno, otra voz. este es mi tercer libro, se llama 40 cuentos de la cuarentena, es una edición personal. Hice todo el laburo editorial, Qué bien. la corrección, todo, Bien, incluso sí, se lo di a un impresor y tuve que aprender. Por supuesto. No en Word, sino que a bajar un programa y a laburar con un programa y que corrías una coma y 20 páginas te las desconfiguraba o 30 siguientes. Tuve que hacer ese laburo y bueno, es una edición corta, pero tuve la suerte de que la vendí toda y es un libro Qué bueno. del que estoy muy orgulloso y me resonó bastante. Bueno, se lo dediqué a mi mamá, Nelly Fuster in memoriam, y es Si acaso pudiese hablar con mi madre. Y es el diálogo de dos personajes. Están las barras de diálogo si uno lo lee, pero digamos, ahí están los guiones de diálogo. Tú escuchas el susurro de las piedras y te internas en la fatiga del árbol. Evocas la tristeza en el ojo de los peces y la melancólica somnolencia de la niebla. Tú te bañas en el llanto oculto del agua y aspiras la pena quieta del aire de la tarde. ¿No te duele acaso el grito desgarrado de mi alma? Existe el habla silente de la piedra, el árbol fatigado, tristeza en ojos de pez, niebla somnoliente y melancólica, agua que oculta en sí todo llanto, aire crepuscular quieto de pena. Lo que no existe es tu alma. ¿De qué hablas, mujer de mirada cesante? ¿Acaso no tengo un alma? Tu alma es un espejo del mundo, refleja vacías escaleras, pájaros ausentes, ecos desvanecidos de voces perdidas, abismos ambiguos, bosques petrificados, casas invadidas por arena y silicio, gélidos ríos inmóviles, mares de oscuridad insondable. Ese no es el mundo, son recuerdos o sueños que he tenido. ¿Cómo pudiste asomarte a ellos? A través del anhelo de mis pupilas que viste observándote desde el fondo de tu reflejo. Ven ahora conmigo, recorramos juntos rieles de óxido, ruinas inolladas, abandonadas canteras inundadas, sendas que a ninguna parte llevan y que te atraviesan como el viento. Dentro de todo ese vacío estoy ahora y me aterro. Nadie en ningún paisaje, hasta el mismo sol, ha oído. Intenté tomar tu mano como un mármol sin peso para poder asirme al menos de algo, pero mis propios dedos semejan un vapor helado y no los veo ya. Es que no están, se han desvanecido junto a tu reflejo. Fue tu grito postrero el que me convocó. Ven,
caminemos hacia aquella sombra antes de que tus pies también desaparezcan. Muy bello. Es una prosa muy poblada y muy plácida, ¿no? Esa Bueno. sensación muy bien. Muchas gracias. Perdón, me tomé este atrevimiento, no Está bien. es que lo quise hacer de figuretti, pero Es un espacio abierto. No, pero pero la claro, horizontalidad, pero sí. sí. Pero además nos enriquecemos. Horizontal todo es más bello. Tu nombre. Mi nombre es Cristian Gil Fuster y estoy acá por Carlos Migliori Bataller de Juancito Caminador, que subió a Facebook la convocatoria y Facebook está en vivo no también. lejos de acá, vivo unas 12 cuadras de Ah, este qué lugar. suerte. El mes que viene ya vas a tener la convocatoria vos. Claro, Bueno, claro. bueno. Así va a ser. Andá preparándote. Muy bello todo. Gracias. Bueno, ¿ya estamos en el cierre? ¿Ya estamos en el cierre? Sí. ¿O no? ¿Cómo vamos? Sí, podemos y después charlamos un poquito. Sí. Antes de irnos nos tomamos una foto acá. con Ay, los sí. compañeros. Bueno, ¿qué hago? ¿Dejo No, esto? pero terminá tranquila. porque Yo no tengo manera. Para que Ya podamos está. tomar algo, así es. Bueno, lo que queremos es